Gospodin s vama. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jedne subote dođe Isus u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed, a oni ga vrebahu. Kad evo, Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos le estaban espiando. Jesús se encontró delante un hombre enfermo de hidropesia y dirigiéndose a los letrados y fariseos preguntó: ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despedió. Y a ellos les dijo: si a uno de vosotros se le cae el pozo, el burro o el buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, svoje poslanje na zemlji Isus je vidio kao otvaranje očiju. Queridos hermanos, su misión en la tierra Jesús lo ha visto como la apertura de los ojos. Proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima. Tako čitamo Luke. No ta zadaća otvaranja očiju Esa tarea de la apertura de los ojos no fue nada fácil y la confirmación de ello es el ejemplo del Evangelio que acabamos de escuchar. Es sábado, el día dedicado a Dios y a la oración, el día cuando no se debe trabajar. Un hombre enfermo está delante de Jesús en la casa del jefe. da vide svaku njegovu kretnju, Los fariseos otvorili uši, da čuju svaku njegovu riječ. Iako jako pozorni, sva ta njihova pozornost ima za cilj samo jedno. Da están los otros fariseos también. Dirigieron sus ojos a Jesús para ver todos sus movimientos y abrieron también sus oídos para escuchar cada palabra que dice. Y aunque muy atentos, toda su atención tiene como meta solamente una cosa: sorprenderle a Jesús en algún error. Le acechan para sorprenderle en algún error para poder acusarle. Jesús está ante la pregunta: ¿qué hacer aquel sábado? ¿Curar al hombre o no curarlo? Desde su Na to pitanje oni nisu odgovorili. preocupación por los fariseos, no hacer el bien o hacer el bien, ayudar al hombre, a pesar de lo que digan ellos. Jesús sabía lo que fariseos pensaban, por eso les hizo la pregunta: ¿acaso es permitido curarle el sábado o no? Pero ellos no responden a esa pregunta, se quedan callados. Por eso Jesús les hace una pregunta nueva: si a alguno de vosotros se le cae el hijo o el burro o el buey en el pozo, ¿acaso no le sacará de allí, aunque sea el sábado? Con esa pregunta Jesús ante los fariseos pone unas situaciones concretas de su vida. Su hijo, el buey, se han caído en el pozo. Pero dado que es el sábado, ¿qué harían ellos? Está claro, sacarían al buey y salvarían a su hijo, a pesar de que sea el sábado. Con ello Jesús quiere decirles y abrirles los ojos para comprender el sentido del sábado, para que vean que lo que harían no es el pecado, sino un bien, igual que es un bien el hecho de que Él haya curado a aquel hombre. El hombre no está ahí para el sábado, sino el sábado para el hombre. Pero parece que los fariseos se quedaron con el corazón cerrado hacia Jesús. Cerraron el corazón por la intención mala, que era sorprender a Jesús en sus palabras y hacer
para cogerle y acusarle y condenarle. Y esa intención les ha cegado. Estaban ciegos, completamente convencidos de que obraban correctamente. Jesús, con alegría y fácilmente, libraba a los hombres de su ceguera corporal. Incluso al ciego del nacimiento, y sanaba a los enfermos, como al hombre del Evangelio de hoy, pero era mucho más difícil abrir los ojos espirituales. El problema más grande con el que se enfrentaba no era el pecado de las personas, sino su ceguera para el pecado, no ver el pecado. Por eso él siempre decía: tenéis ojos, pero no veis. Jesús nunca condenaba, acusaba al hombre que había cometido algún pecado, pero estaba furioso con los que decían o presumían que veían y que hacían todo correctamente, porque no solo por su propia ceguera iban hacia el abismo, sino que llevaban a otros hacia allá. Y solamente aquellos llamaba ciegos. Dejadles. Están ciegos. Son guías de los ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el pozo. Y solamente a aquellos Jesús les dirigía aquel fuerte ay de vosotros, guías ciegos. La problemática de la ceguera es grande y el trabajo en la liberación de ella es muy difícil, porque el hombre puede llegar tan lejos para pensar que Dios está de su lado y del lado del bienhechor, pero en la realidad puede estar muy cegado y puede ser el medio instrumento en las manos del mal. Sobre aquellos dice Jesús que viene la hora en la que los que os maten pensarán que sirven a Dios. Esa verdad, su culmen, ha visto cuando los fariseos, los letrados y los sumos sacerdotes incitaron al pueblo y entregaron a Jesús a Pilato para que lo crucificara. Lo que es paradójico, pero está completamente en la lógica de la ceguera. Lo hacían desde la convicción de que cumplían con la ley, sabiendo el fondo y los motivos por los que lo hacían. Jesús en la cruz dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No saben, piensan que hacen el bien, pero no son conscientes de que hagan el mayor mal. Jesús mucha atención prestaba al trabajo en el corazón y especialmente a la apertura de los ojos para los ojos interiores, porque él sabía que la ceguera Él sabía para la ceguera de la que los hombres no eran conscientes, y decía: ay de vosotros, los letrados y los fariseos, hipócritas, limpiáis el vaso por fuera y por dentro estáis llenos de codicia. Fariseos ciegos, limpiad primero el interior del vaso y el exterior quedará limpio. Los pecados más grandes de los fariseos no son los errores que cometían, sino perseverar en la convicción de que veían perfectamente. Hay una diferencia entre el conocimiento y conciencia, es decir, la diferencia entre el hombre que peca, pero es consciente de ello, se da cuenta de que comete un error, y el hombre que comete el pecado, pero no es consciente de ello. No se da cuenta de ello. Los letrados y los fariseos están llenos de conocimiento sobre la ley, pero sin la conciencia sobre ellos mismos, sobre lo que aparecía en ellos. El hombre puede cometer un error, pero no ver el pecado. Y es más
peor aún, no querer verlo. Hay hombres que encubren el pecado, se autojustifican y cuando vienen a confesarse no saben lo que confesar. Otros tratan de mostrar que son buenos y se justifican o excusan que no son grandes pecadores. Algunos no van a la confesión porque dicen que no pecan. Hay otros fieles que en todo ven el pecado, y por otro lado hay personas que han perdido todo el sentimiento del acto pecaminoso. Existen situaciones de la vida cuando nos comportamos de otra manera. Por ejemplo, como alguien que descubre al gusano en las flores, está feliz porque ha encontrado la causa por la que las flores se secan y sabe que si quita al gusanito ayudará a la flor para que florezca de nuevo. Y lo mismo cuando limpia la casa, como aquella mujer que buscaba la dracma, no va a apagar la luz, sino que prenderá la luz para encontrar la dracma perdida, es decir, para descubrir más fácilmente dónde hay polvo y suciedad. Nadie dirá que en la casa no hay polvo, sino que todos reconocerán que sí lo hay y tratarán de encontrarlo y limpiar la casa antes de que salga fuera ante la gente, antes de que venga alguien a casa. Todos normalmente miran una vez más cómo han quedado en el espejo para ver si tiene alguna mancha en la cara o si todo está bien arregladito. Lo mismo pasa con la cizaña en el campo o con el dolor de uno, y por eso va al médico para la revisión. Pidamos al Señor que nos abra los ojos del corazón para que no estemos ciegos. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, para que ilumine nuestro interior y despierte nuestra conciencia para que podamos ver lo que es el pecado y librarnos. Es imposible no cometer pecados, pero es posible abrir los ojos para el pecado y descubrirlo. Pero no queremos descubrir solo el pecado. Los fariseos estaban cerca de Jesús, le miraban y le escuchaban atentamente, pero no le conocieron porque sus intenciones eran malvadas. Le acechaban para sorprenderle en un error, para cogerle en una trampa, y descubriendo el pecado. Nosotros también conocemos a Jesús, el amor de Dios y su misericordia. Pidamos por el amor, para que el amor nos abra los ojos para Jesús, que está tan cerca de nosotros, para que no perdamos esta ocasión para conocerle, su amor, su misericordia. Recordemos, Jesús ha estado cerca de los fariseos, estaba con ellos en casa, en el banquete, pero no le conocieron. Él está cerca de nosotros también. Nosotros también estamos con Él en esta casa espiritual, en este banquete eucarístico. Nosotros también escuchamos su palabra y recibimos en el pan. Amén.